Amados hermanos, pasa a vosotros. Vamos, vamos. Dios les bendiga. eh, Esta tarde, qué bueno que ya estamos reunidos por medio de esta plataforma y también un saludo a todos nuestros hermanos, un pasavoz a todos nuestros hermanos que se están conectando por medio de Facebook Live. Bienvenidos hermanos, estamos iniciando este segundo capítulo de temas escatológicos, el mañana de Dios, ¿verdad? Y nos sentimos contentos que el Señor nos permita eh, Escatológico. que el Señor nos permita tener este recorrido por medio de la palabra de nuestro Dios y analizar un poquito la forma sí, la forma en cómo Dios nos ha permitido a nosotros los cristianos conocer, ¿verdad? Las cosas que estaban guardadas o secretas y que ahora han sido reveladas tocante al futuro de nuestro Dios, ¿verdad? Todo esto es a través de las profecías. Eso es una de las formas en cómo nosotros podemos saber lo que viene en el futuro. Por eso el tema o el capítulo 2 de estos temas escatológicos es el título: El futuro puede ser conocido. Sabemos que hoy en día muchas personas, ¿verdad?, les llama la atención querer saber las cosas que van a suceder o van a acontecer en un futuro, y buscan en diferentes fuentes, ¿verdad? Querer saber acerca del futuro de nuestro Dios, pero la experiencia humana nos ha enseñado, como dice uno de los escritores que vamos a estar analizando, la experiencia humana nos ha enseñado que el futuro, que el hombre no puede conocer el futuro excepto, ¿verdad?, aquello que Dios ya ha revelado a través de su palabra. Una vez más, bienvenidos hermanos. Vamos a iniciar y quiero invitarles a que ahí donde están, por favor cierren sus ojos. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para llevar a cabo este estudio y que Él, por medio de su Espíritu Santo, clarifique su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Les invito que con reverencia pidamos la bendición al Señor para este estudio. Bendito Padre que habitas en las alturas de los cielos, elevamos una oración al trono excelso de tu gracia y te agradecemos, Señor, el que nos permitas, Padre, reunirnos por este medio, Señor, para estudiar tu palabra. ¿Qué más quisiéramos, Señor, poder hacerlo en persona, reunirnos con nuestros hermanos, tener esa comunión, ¿verdad? Y estudiar tu palabra, pero todavía no es el momento, Señor. Mientras tanto, te damos gracias por estos medios que nos acercan unos a otros de una manera virtual y que podemos, Señor, continuar el aprendizaje de tu palabra. Señor, bendice tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que por medio de la sabiduría y el conocimiento que tu Espíritu Santo nos otorgue, esta pueda ser clara, Señor, en cada uno de nosotros y pueda ser entendida. Gracias por tus hijos, Señor, que están conectados por medio de estas plataformas, y también a aquellos que lo harán en el futuro, Señor, para mirar este video y para aprender de tu palabra. Te rogamos pues, Señor, esas bendiciones antes mencionadas, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Bueno, ya teniendo la bendición de nuestro Dios, vamos a iniciar este, este estudio. Bienvenidos una vez más, hermanos. Eh, quiero invitarles a nuestros hermanos que están por medio de Facebook, que por favor prendan su cámara para que podamos interactuar con ustedes, ¿verdad? Y también saber si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues poder mirarles y saber quién está
levantando la mano para darles la palabra o para que tomen el tiempo para un comentario, hermanos. Así es de que les invitamos a que lo puedan hacer. Bueno, iniciamos este capítulo 2, hermanos, de los temas escatológicos. Y el título que tenemos hoy en día dice: el futuro puede ser conocido. Eh, esta, este tema me llama mucho la atención porque a muchos les intriga, ¿verdad? Muchas personas les intriga lo que vendrá en el futuro. Y muchos darían sus bienes e inclusive sus riquezas con tal de saber qué es lo que les depara el futuro. Bueno, pues aquí vamos a encontrar una respuesta referente a lo que el futuro de Dios está preparado para nosotros. Y dice: Dios sabe de antemano el futuro y a través de la profecía divina le ha revelado sus secretos al hombre. ¿Okay? Entonces ya vemos, ya de entrada estamos mirando cómo es de que Dios ha revelado su futuro a los seres humanos, y es a través de la profecía bíblica o la profecía divina. Bueno, vamos a empezar con esta introducción y dice: los incrédulos pueden hacer predicciones razonables sobre eventos futuros basados en patrones de los acontecimientos pasados. Pero está claro que de acuerdo con la naturaleza de la experiencia humana, los seres humanos por sí mismos no pueden conocer el futuro. Por lo tanto, los incrédulos no pueden poseer conocimiento seguro de ningún evento futuro. Pero los cristianos que creen en la Biblia están en una situación diferente. Este escritor, hermanos, mire cómo llama la atención de cada uno de nosotros, ¿verdad? Diciéndonos que los cristianos estamos en una situación diferente en comparación a los incrédulos, ¿sí? Vamos a ver qué sigue diciendo el escritor. Los cristianos, de los que estábamos mencionando, dice: aunque no podemos conocer todo sobre el futuro, Dios conoce todas las cosas sobre el futuro, y en la escritura nos ha comunicado los acontecimientos principales por venir en la historia del universo. Podemos tener absoluta confianza que estos eventos ocurrirán. Dios nunca se equivoca y nunca miente. Esto lo encontramos, como ustedes lo pueden ver ahí, en la teología sistemática de Wayne y Grudem, ¿verdad? En su introducción a la escatología, ahí está la página donde de ese libro. Si ustedes la semana pasada me preguntaban sobre la bibliografía de estos estudios, y este es uno de los libros que donde saco esta introducción, que me pareció muy interesante, ¿verdad? Haciendo la diferencia entre los incrédulos y los cristianos, ¿verdad? Y cuál es la perspectiva de cada uno referente al futuro de nuestro Dios. Seguimos adelante, hermanos. El futuro puede ser conocido. El agnosticismo enseña que el futuro no puede ser conocido, que Dios lo ha ocultado en la oscuridad y que el hombre debe permanecer en la ignorancia permanente respecto a su naturaleza y planes. Esta parte, hermanos, no se debe de confundir el agnosticismo con el gnosticismo, pero el agnosticismo, ¿verdad?, dice que se deriva compuesto de dos palabras griegas. La primera, que es a, que significa sin o que no tiene, ¿verdad? Y gnosis, que significa conocimiento.
y es una postura que considera que la veracidad de ciertas afirmaciones, especialmente cuando se refiere a la existencia o inexistencia de Dios, son desconocidos e inherentemente incognoscibles. O sea, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de su existencia o de su naturaleza, dice esta postura, ¿verdad? El agnosticismo, que es imposible conocer a Dios, que es imposible conocer el futuro porque Dios lo ha reservado en la oscuridad y que ahí debe de permanecer, y que el hombre, pues, limitado en su conocimiento, ¿verdad? Va a tener una ignorancia permanente referente a la naturaleza y a los planes de Dios. Eso es lo que dice el agnosticismo. Pero el teísmo cristiano, ¿verdad? Por otra parte, asegura que Dios ha planeado un futuro eterno y ha declarado realidades concernientes al futuro escatológico del hombre, ¿sí? Entonces, sí existe, hermanos, inclusive dentro de comunidades, dentro de la comunidad podemos escuchar a personas que están en esa posición, que a Dios no se le puede conocer, que Él es un ser que no se le puede conocer, que no se le puede, porque el razonamiento de ellos es de que no hay pruebas contundentes o pruebas, hablando de la metafísica, ¿sí? No hay pruebas de la existencia de Dios, ¿sí? Entonces, ellos demandan alguna prueba para todo lo que ellos quieren entender o razonar, tiene que haber una prueba palpable. Y si esta no existe, entonces no se puede conocer nada de eso. Es la posición del agnosticismo. En el teísmo cristiano, ¿verdad? Hablamos de que Dios tiene planeado un futuro y que lo ha declarado, ¿verdad? Ha declarado esas realidades concernientes al futuro escatológico del hombre, a los últimos días del hombre, ¿verdad? Entonces estamos aquí en una comparación, por supuesto. Espero que todos nosotros estemos parados en la posición del teísmo cristiano, ¿verdad? De que Dios conoce todo, tanto el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Y nada le es oculto, y que las cosas que pertenecen al futuro Él lo ha declarado al ser humano, o lo ha revelado a través de su palabra. Dios es perfecto en conocimiento, ¿sí? Estas son las cosas que nos confirman que el futuro puede ser conocido, y ya vamos a ir entrando a lo que es las citas bíblicas para confirmar esto. Dios es perfecto en conocimiento. Su conocimiento es infinito, eterno y completo. En relación al tiempo, el conocimiento de Dios incluye todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Dios conoce detalles perfectos del futuro, así como del pasado. Y cuando yo estaba escribiendo esta parte, ¿verdad? Pasándola al PowerPoint, me recuerdo estar reflexionando en estas situaciones, y a veces nuestro entendimiento no alcanza a comprender cómo es que Dios puede conocer el pasado, cómo puede conocer el futuro de cada uno de nosotros. Él sabe lo que va a pasar, ¿sí? Pero es que nosotros somos seres finitos, ¿verdad? Que tenemos un límite tanto en el espacio como en el tiempo. En cambio, nuestro Dios es eterno, Él es infinito y Él es completo. Entonces, lo que es la vida del ser humano, vamos a llamar así, en las situaciones que hoy en día estamos viviendo, la vida del ser humano consta de 60, 80 años,
¿verdad? En los más robustos, 80 años, ¿verdad? Y hermanos, lo que para nosotros es toda una vida, para Dios es solamente, hermanos, como una escena de una película nada más. ¿Por qué? Porque Él se mueve fuera del tiempo y sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que Él sabe el pasado, conoce el presente y conoce también a perfección, o como dice aquí, conoce detalles perfectos del futuro. ¿Sí? Porque Él es eterno, Él es infinito, Él está por encima del espacio y por encima del tiempo donde nosotros nos movemos. Mire lo que dice Hechos capítulo 15, versículos 18, ¿verdad? Dice ahí en la versión de Reina Valera 1909, dice: conocidas son a Dios desde el siglo, o en otras versiones dice desde el principio o desde la creación, todas sus obras. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, ¿verdad? Esto es lo que la palabra nos habla, confirmando lo que ya hemos leído anteriormente, que Dios es perfecto en conocimiento, que su conocimiento es infinito, eterno y completo, y que en relación al tiempo, ¿verdad? Dios conoce tanto las cosas pasadas, presentes y futuras. El el capítulo 4 de la carta a los Romanos, versículo 17, parte baja, dice: y llama las cosas que no son como si fueren. Esto, por supuesto, habla acerca de tal vez de cosas invisibles o de cosas que nosotros no conocemos, ¿verdad? Y que decimos, bueno, ¿y cómo esto se formó o cómo esto vino a la existencia? Bueno, pues el único que conoce esas cosas, las que son, ¿verdad? Como las que no se ven, es Dios, porque Él las conoce, dice, como si fuesen. Por medio de Isaías, Dios puso en marcha su habilidad para predicar el futuro, prueba de que Él es únicamente Dios. Y Él lo dijo de esta manera en estas citas bíblicas. Pero bueno, voy a leer algunas de ellas y después damos tiempo para un comentario de parte de ustedes si quieren participar. Por medio de Isaías, Dios puso en marcha su habilidad para predicar el futuro, prueba de que Él es únicamente Dios. Y Él dijo, miremos Isaías 41. Tengo escrito ahí Isaías 41, verso 4, enfocándome nada más en la parte teológica de lo que estamos hablando, de que Dios predica el futuro. Pero voy a leer con ustedes algunos versículos del contexto para que podamos entender a todo lo que se refiere en las profecías de Isaías, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 41, voy a empezar a leer desde el versículo 1 para que tengamos idea de qué viene hablando. El versículo 4 nos dice, ¿quién hizo y realizó esto? Preguntas que Dios hace por medio del profeta Isaías. ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Y luego contesta, yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros, o sea, con los últimos. Entonces, pero mire todo el contexto de que está hablando. Y nos vamos a dar cuenta que nuestra generación no es la única
que tiene curiosidad o que está interesada por el futuro, sino que desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Esto ha sido algo que la humanidad siempre ha buscado o ha querido saber, cosas referente al futuro. Dice el versículo 1, escuchemos el contexto del capítulo 41 de Isaías. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Verso 3. Lo siguió. Pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Verso 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Note los versos que siguen. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿Tenemos una idea? Dice el verso 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muévase hasta el verso 21 y mire lo que dice. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, o sea, díganos qué va a pasar en el futuro. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos hagan bien o hagan mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí, vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Aquí ya no está hablando del pueblo, ¿verdad? Está hablando de todos aquellos que se juntaron, ¿verdad? Tanto decía el carpintero como el platero, para fundir el material, para darle forma a la madera y así construir sus dioses, ¿sí? Y a los cuales después decían, oh, nuestro Dios hizo esto, o nuestro Dios va a hacer esto. Por eso el Señor les dice, hagan algo por vuestra causa, dice, y tráiganlos y que nos anuncien sobre el futuro, o que nos digan lo que ha sido desde el principio. O por lo menos que hagan algo bien o que hagan algo mal para que tengamos que contar. El verso 24, que es el último que leímos, no se refiere a pueblos, se refiere a los dioses y dice, he aquí vosotros sois nada y vuestras obras vanidad y abominación. Esto sí se refiere a la persona que escogió al ídolo. Abominación es el que os escogió. Dice el verso 27, yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Entonces, hermanos,
se dan cuenta cómo Dios utiliza la profecía para anunciar las cosas que han de venir y también para darnos a conocer que Él conoce todas las cosas desde el principio y desde el futuro, ¿verdad? Y lo que va a hacer en el futuro, Él las conoce. Y la gente también ha estado interesada en conocer ese futuro, pero lo han buscado en fuentes equivocadas, como en este caso, perdón hermanos, como en este caso en los ídolos, ¿verdad? Pero dice el Señor, yo soy el primero que he enseñado estas cosas. Y luego en el versículo 4 que leíamos, dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y contesta, yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Entonces, por medio de las profecías, a través de Isaías, el Señor empezó a poner en marcha la revelación del futuro. Y constando que Él es el único Dios que puede y que conoce lo que va a pasar en el futuro. Nos movemos al capítulo 42 de ahí mismo del libro del profeta Isaías. Y el versículo 9 que tenemos ahí, que es el versículo donde encontramos la teología del futuro de Dios, dice así: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias, dice Dios. Pero vamos a ver un poquito el contexto. El contexto habla de que Dios escogió a su siervo, en este caso a Israel. Pero dice así desde el versículo 5. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Esto es bien interesante porque el contexto habla de que Dios no le reveló o no le está revelando las cosas que van a suceder a todos, ¿verdad? Dios se las está revelando a su pueblo escogido, para que estos, ¿verdad?, den testimonio de ese futuro o de esa predicación o de esa profecía, reconociendo que su Dios, ¿verdad?, o en este caso también que nuestro Dios nos las ha revelado para que, ¿verdad?, cuando las cosas sucedan, entonces Dios sea exaltado, ¿verdad?, porque Él reveló antes que las cosas sucedieran, reveló lo que iba a pasar, dándonos a entender y confirmándonos que Él conoce todas las cosas, incluyendo el futuro. Y me llama la atención porque hasta el día de hoy, hermanos, como veíamos al inicio, ¿verdad?, en la introducción de este capítulo 2, como veíamos, las personas o los incrédulos siguen buscando cosas o siguen buscando sobre el futuro.
pero buscan en fuentes que no los van a llevar, que solamente los van a engañar o los van a pervertir en su fe. Pero en cambio los cristianos, dice, estamos en una posición diferente, porque si nosotros creemos en la Biblia, si nosotros creemos en las profecías bíblicas, ¿verdad? Esa es la forma de la cual Dios ha revelado su futuro a los seres humanos a través de las profecías bíblicas. Y si nosotros ponemos atención a ellas y si nosotros creemos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, acontecimientos que un día vendrán, ¿verdad? Ya han sido revelados para nosotros. Y cuando estos acontecimientos sucedan, ¿verdad? Entonces las personas van a decir, oh, los cristianos tenían razón, era cierto lo que nos decían, ¿verdad? Porque eso sucedió en el tiempo antiguo, ¿sí? Dios daba la profecía y todo, y cuando la profecía sucedía o se cumplía, ¿verdad? Cuando la profecía se cumplía, muchos decían, oh, es que nuestro ídolo nos dijo, oh, es que esto ya yo lo sabía por mi ídolo. Más adelante vamos a ver una, una cita bíblica que habla de esto, ¿sí? Entonces, decían, oh, mi ídolo me lo dijo, y Jesús, perdón, y Jehová les dice en la profecía de Isaías, les dice, te lo hago saber antes de que sucedan las cosas, para que después no digas, oh, yo ya lo sabía, o mi ídolo hizo estas cosas. Él mismo lo menciona. ¿Por qué? Porque esa era la actitud de aquellas personas. Sí. No sucede así hoy en día, hermanos, con personas que están, por ejemplo, este, una de las cosas que buscan, en donde buscan sobre el futuro, o sobre la suerte o sobre el destino, es en las cartas del tarot o en los astros, ¿verdad? Por medio de los horóscopos, ¿sí? Entonces, Dios nos muestra o Dios nos está confirmando a través de su palabra que Él es conocedor de todas las cosas pasadas, presentes y futuras también, ¿sí? Eh, Todavía hay algunas citas bíblicas, pero antes de continuar, quiero preguntar, hermanos, quiero escuchar su comentario sobre este tema. Y si usted ha tenido alguna experiencia tal vez de querer buscar en el futuro cosas del futuro o de alguien que ha querido hacer eso. Hay personas, hermanos, que pagan un dineral porque les lean las cartas o porque les lean las palmas de las manos, ¿verdad? Con tal de saber qué es lo que va a venir, ¿sí? Espero que de los que estamos conectados, ninguno esté haciendo eso. Si lo hicieron en la vida pasada, tal vez, ¿verdad? Pero ya de eso Dios nos ha perdonado. Y ahora nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Dios y en su palabra. Adelante, si tienen algún comentario. Bueno, ¿me oyen? Sí, adelante, Josué. Sí, de eso de pagar para leer, para saber el futuro. Sí, ya después que perdí como $100 decidí, no, esto no sirve, mejor no. No, claro que no. Nomás es interesante que estamos estudiando esto hoy porque creo que ayer o antier, hace unos días, estaba con un amigo, un compañero del colegio, y le estaba contando cosas de Dios y él también tenía muchas preguntas sobre religión, sobre Cristo, y en esto entró en la plática el ejemplo de que su pregunta era, oye, ¿qué pasa si alguien ¿cómo se dice? Que tiene una pistola a la cabeza de tus hijos y dice, niega a Dios o si no los voy a matar. Yo le empecé a decir, pues sí, eso es algo que puede pasar y hay ejemplos en el 2016 cuando hubo un tiroteo en una universidad donde la persona preguntó, ¿quién es cristiano? Parece. Y ahí unos individuos no negaron su fe, se pararon
y la persona los mató. Y él, oh, pero si son sus hijos, y le dije al final de ya que andamos jugando, le dije, sí, pero es que la Biblia misma dice que eso es una realidad del futuro. Es algo que sabemos que pasará, quizás en nuestra generación o quizás en 20 generaciones, pero pasará que los cristianos van a ser um, hunted down, cazados, o sea, van a ser Perseguidos. perseguidos. Y por eso yo usé eso para decirle, entonces tú quieres estar listo para este tiempo o quieres, porque cuando empezamos la noche le pregunté, oye, ¿tú has entregado tu vida? ¿Estás listo por si choco este carro que estoy practicando? Él dice, oh, bueno, estoy seguro que más o menos voy a lograrlo. Y le dije, tú dices que estás seguro, pero más o menos, o sea que no estás seguro. Y yo sí estoy seguro en mi fe, yo estoy seguro en qué es lo que va a pasar si llego a morir hoy o cualquier tiempo que llegue a morir. Pero lo cuento porque es un ejemplo donde yo, por mi fe y por lo que Dios nos ha revelado en la Biblia, yo sé qué pasará en un futuro. No necesito buscarlo o pagar dinero para saber qué me pasará mañana. Yo tengo mi fe en Dios y ahora estoy usando esa fe para contárselo a mi amigo en la esperanza que él también reconozca que necesita de Jesús en un tiempo cercano. Amén. Gracias, gracias, Josué. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, entonces sigamos con la siguiente cita. Igual en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, el versículo 7 dice, inicia con una pregunta y luego da su respuesta. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Dice el versículo 6, vamos a leer el contexto. El contexto sigue hablando de que de el siervo escogido por Dios, que es Israel, y de cómo él confirma o cómo Dios confirma, ¿verdad? Eh, que él es el único Dios. Dice el verso 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo. Anunciéles, perdón, ahí estaba yo leyendo mal, anunciéles lo que viene y lo que está por venir. O sea, ya les anuncié lo que viene y todavía lo que va a seguir viniendo se los voy a anunciar. Dice el verso 8, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Esto es bien interesante, no solamente porque habla de esa revelación de los propósitos de Dios para las naciones, ¿verdad? O en este caso, del propósito de Dios para el futuro. También es interesante, hermanos, ¿verdad? De que nuestro Dios, el que nos revela lo que va a suceder o lo que está por venir, ¿verdad? Dice que Él es el único y que dice, nadie proclamará las cosas que han sido desde el principio, ¿sí? Y las cosas que van a venir. Dice, es más, no conozco, porque no hay Dios sino yo, y no conozco ninguno que sea más fuerte. Dice, no conozco a nadie, dice Dios. Entonces, hermanos, creemos en un Dios que es todopoderoso, creemos en un Dios que es infinito, creemos en un Dios que es eterno, creemos en un Dios que es completo, ¿sí?
que es completo. Entonces, ¿por qué vamos a dudar de lo que su palabra nos dice o de lo que las profecías nos dicen? Si fueron promesas que Él hizo y estamos confiados en la seguridad de que Él las va a cumplir fielmente, ¿verdad? En el tiempo, por supuesto, en el tiempo que Isaías escribió estas profecías, que Dios le dijo que escribiera estas profecías, todavía no sucedían muchas cosas o estaban por venir, pero a su tiempo llegaron. Para nuestro tiempo hay profecías que ya se han cumplido, y cuando esa profecía ya se cumplió, se convierte en historia, ¿sí? Para nosotros hay profecías que ya son historia, pero también hay profecías que no se han cumplido y que todavía siguen siendo para nosotros una predicación del futuro de Dios, ¿verdad? Para la humanidad. Nos movemos ahora al capítulo 46. Dice así, los versículos 9 y 10 dicen de la siguiente manera. Perdón, 9 y 10. Capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la eternidad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Pero mire, el contexto. El contexto hace una comparación entre los ídolos de Babilonia y el único Dios verdadero. Dice así el versículo 1, por ejemplo, dice, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solíais llevar con alzadas, esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, o sea, de donde los llevaban amarrados. Está hablando de los ídolos. Sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan, y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto, y tened vergüenza. Volver en vosotros, o vuélvanse ustedes mismos, dijera otra traducción, vuélvanse ustedes mismos prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Me llaman la atención los versículos 3 y el versículo 4,
Versículos 3 y 4 me llama la atención porque le está diciendo al pueblo, dice, yo soy tu Dios, yo te he traído, o sea, yo te formé, yo te creé, tú eres mi creación desde el vientre, ¿verdad? Te he traído, o desde la matriz te he soportado, hasta las canas te he soportado, ¿sí? O sea, hasta desde el nacimiento hasta la vejez, dice, yo he estado contigo, yo soy tu Dios. Dice, y te soportaré, te llevaré, te soportaré y te guardaré, dice Dios. Pero, ¿verdad? Pero reclama también y dice, ¿por qué me comparas? ¿Por qué me igualas a, a este ídolo o a estos ídolos? Si ellos mismos son llevados en esclavitud, se pueden librar de la carga donde van, sobre las bestias, dice. Y luego dice, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Ese es nuestro Dios, hermanos. Nos movemos ahora al capítulo 48. Y los versículos 5 y 6 dicen, te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo vistes todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Volvemos otra vez, ¿verdad? A lo que Dios está llamando a su pueblo. Ustedes saben constantemente cómo el pueblo cayó en la idolatría, ¿verdad? Pero aún así, como decía la profecía anterior, yo te he soportado, dice, yo te he llevado y lo seguiré haciendo. Y dice, sigue llamando todavía al pueblo y le dice el Señor, tú has escuchado las cosas que van a venir de mi palabra o de mi boca. Y te las he anunciado antes de que sucedan para que no vayas después a decir, ¿verdad? Mi ídolo lo hizo. O mis imágenes de escultura y de fundición hicieron todas estas cosas o mandaron todas estas cosas. Dice, para que no hagas eso, te lo estoy anunciando antes de que las cosas sucedan. Hermanos, ese es nuestro Dios, que nos anuncia lo que va a venir, ¿verdad? Para que nosotros estemos apercibidos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Adelante, hermana Milka. No se deja poner el micrófono. Ya se oye Pasa, claro. hermanos. Pasa, hermana. Sí, ya. Sí, estaba, creo que usted dio la introducción de este escritor, ¿verdad? De que dice que los creyentes tienen una oportunidad de conocer. Yo estaba leyendo desde el capítulo 40. Me llamó la atención porque no entendía bien, no entendía el capítulo 41. Entonces me fui al 40 para poder entender un poquito, y en el verso 12 del capítulo 40 dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de la mano, de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados.
Y luego el verso 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Entonces ya me pasé al 41, lo entendí, y en el verso 8 y 9 me llama la atención porque dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y en el capítulo 42 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz de las naciones. Y ya cuando continuamos la lectura, yo voy juntando todos esos versos y, y sí se hace en una ¿cómo se dice? En un resumen, podemos ver cómo Dios le habla al pueblo de una manera, como nos habla ahorita a través de este estudio, nos dice, no hay otro Dios poderoso o sea, no hay otro Dios que haya sido desde la eternidad hasta la eternidad, yo lo sé todo, o sea, no vas a saber más de lo que yo te puedo decir, pero sí vas a saber lo que yo te permito. Y eso que yo te voy a permitir que tú veas, que tú sepas del futuro, no te lo quedes, lo tienes que compartir, lo tienes que hacer saber, porque me llama la atención también en esta otra parte donde, uh, ya lo perdí, aquí donde dice, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras mi ídolo lo hizo, mis imágenes de cultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo y no lo anunciaréis vosotros. Me llamó mucho la atención porque hace unos días estaba hablando con una señora y ella me dice que le pide mucho a Dios. ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? De que están pasando todas estas cosas. Pero dice, yo creo mucho en Diosito, mi padre es Diosito, pero yo tengo mis imágenes, dice, porque son como una foto. Y se me viene esto, o sea, Dios les ayuda, como ella dice, yo estuve ya 2 veces en el hospital y mi Dios me trajo otra vez a la casa, pero con tener o con rendirles culto a imágenes, eso le está restando todo lo que de palabra dicen que es su Dios. Y yo traté de hacerle ver de que eso que estaba haciendo con las imágenes, de tenerlas ahí y decir que son como una foto, yo le dije, Dios es celoso y en la Biblia dice, no tendrás dioses delante de mí. Usted le está compartiendo de alguna manera, le digo, eso que usted dice, oh, gracias a Dios, pero mis imágenes aquí las tengo. Entonces, por un lado le está dando las gracias a Dios y por el otro le está haciendo parte también a sus imágenes. Entonces aquí me llamó mucho la atención y a nosotros nos deja bien claro esto de que si lo sabemos, si lo entendemos de esa manera como yo, gracias a Dios lo entiendo, uno lo tiene que compartir, uno lo tiene que gritar, como decimos, a los 4 vientos de que no hay otro Dios, o sea, y que lo que vamos a saber es solamente lo que Él nos permita saber. Ese es mi comentario. Gracias, hermana. Por supuesto, la cuestión de los ídolos la hablamos aquí, ¿verdad? En este tema, puesto que desde generaciones antiguas o desde los tiempos de profecías bíblicas, las personas, pues sí, este, acreditaban a los ídolos eh, ese, ese poder, vamos a decirlo así, o esa autoridad de poder predecir lo que iba a pasar en el futuro, pero Dios los confronta y les dice, no, no se engañen,
¿verdad? Porque ustedes los llevan cargados, los ponen donde en su lugar, dice, y ahí se quedan, ¿sí? Aunque les griten, dice, no los pueden escuchar. Entonces, ¿cómo pueden hacer ellos o cómo pueden revelarles lo que va a acontecer en el futuro si ellos no se pueden librar de su propia esclavitud o de su propia atadura o de su propia carga, como dice ahí, que los ponían sobre bestias, los amarraban porque iban de camino, ¿verdad? Y dice, y no pudieron quitarse de su propia carga. Sí, dice, entonces no me pueden comparar a eso. Yo soy desde el principio, yo les he revelado las cosas que han sido desde el principio y las cosas que van a venir y voy a seguir haciéndolo, dice. Sí, y fuera de mí no hay otro Dios, dice, y no hay otro más fuerte o otro fuerte, dice, no lo conozco. Entonces, esa es la cuestión de Dios, es decirle a su pueblo, no busques eh, en otras fuentes, ¿sí? Lo que yo mismo te he revelado, ¿sí? Y te lo he revelado con anticipación para que sepas, ¿verdad? Que fui yo, que yo soy el único y que fuera de mí no hay. Y no vas a poder decir, mi ídolo lo hizo o estas cosas las mandaron a hacer o se hicieron por mis esculturas, ¿verdad? Dice, no vas a poder decir eso. Dice, pues yo te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías, ¿sí? Entonces, en esa cuestión hablamos sobre de los ídolos, porque sí, hasta generaciones pasadas, como hoy en día, la gente sigue buscando en la idolatría, en el café, en la lectura de las manos, en el tarot, la lectura de las cartas, en muchos lados siguen buscando información sobre el futuro, pero como estamos viendo, ya Dios ha revelado y seguirá revelando muchas cosas, ¿verdad? Pero esto es a sus hijos, a aquellos que creen en su palabra, a aquellos que buscan y consultan a Dios sobre las cosas que van a venir o sobre lo que Dios ha planeado para la humanidad o para los creyentes en el futuro. Y de eso habla la escatología, ¿verdad? Si se dan cuenta, todavía estamos introduciéndonos, ¿verdad? A los temas escatológicos. Todavía no llegamos a los temas fuertes de escatología, solamente es una introducción. Pero ¿por qué es importante saber que el futuro puede ser conocido? Porque muchos dicen que no se puede conocer el futuro, ¿verdad? Pero los cristianos sabemos que la única fuente para conocer el futuro de los creyentes, de los cristianos, es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Eh, y la forma que lo ha hecho Dios anteriormente es a través de profecías bíblicas. Él predice algo, no siempre la profecía es predecir. Hoy en día la profecía se enfoca más en la predicación de la palabra y de la voluntad de Dios que en predecir el futuro. Pero en los tiempos de Isaías, por ejemplo, Dios hablaba de cosas que iban a suceder en el futuro, ¿verdad? Y sucedían, ¿sí? Entonces también para nosotros hay profecías que no se han cumplido, pero se van a cumplir, ¿sí? Sin duda se van a cumplir. Entonces debemos estar apercibidos, debemos estar alertas a la profecía de Dios y a las cosas que Él ha revelado en su palabra, porque son firmes y se van a cumplir, ¿sí? Y en esto ya podemos hablar los temas, por ejemplo, la venida de Jesucristo, ¿sí? Eh, por ejemplo, la resurrección de los muertos, ¿sí? Y son temas que ya vamos a ir hablando de ello y que hay gente que no cree,
¿verdad? En la segunda venida de Cristo, o dicen que la segunda venida de Cristo va a ser invisible, o que ya sucedió y que fue invisible, ¿sí? Y entonces vamos a aclarar por medio de la palabra lo que Dios nos revela, ¿sí? Referente a esos acontecimientos, a esos eventos que están profetizados para un futuro, ¿verdad? Eh, si tienen un comentario más, si no para continuar, ¿no? Ya vamos a ir terminando. Esto básicamente. Adelante, hermana Milka. Sí, yo le quería preguntar, ¿de qué manera se puede responder cuando, por ejemplo, en las noticias, yo hace unos días miré que creció mucho un río, no sé en qué país, si fue Venezuela, la cosa que estaban diciendo ahí, que la única caja donde tienen un ídolo es la que había quedado intacta. Y así como muchas otras cosas he oído, ¿de qué manera se puede contestar? O sea, no me han preguntado, yo nomás me quedo pensando. Y la misma Biblia dice que Satanás se manifiesta de muchas maneras, pero yo quisiera saber cómo sería la contestación correcta. Ok. Bueno, hermana, como estamos hablando de profecías bíblicas, ¿verdad? Lo que pudiéramos hacer es leer las profecías de Isaías, ¿verdad? Y decirle, mira, Dios mismo le reclama al pueblo por poner su confianza en los ídolos. Y mira la perspectiva de Dios, o lee en la palabra de Dios la perspectiva de él referente a los ídolos, ¿verdad? ¿Y qué dice Dios? No son nada, ¿sí? Porque tienen que ser llevados cargados, porque se ponen en un lugar, porque no se mueven, porque no hacen ni bien ni mal, ¿verdad? Y y en medio de la prueba o del sufrimiento, aunque les grites, no te van a contestar porque no son nada. Eso es lo que dice, eso es lo que dice Dios. Entonces, creo yo que esas mismas lecturas que acabamos de tener en las profecías de Isaías, ahí tenemos la respuesta, ¿sí? En cambio dice Dios, yo te he llamado, yo te he creado, yo he estado contigo desde el vientre o desde la matriz hasta tus canas, te he soportado, te he aguantado, te llevaré y te seguiré soportando, ¿sí? Porque yo soy tu Dios, dice Jehová, ¿verdad? Hablándole a su pueblo escogido, ¿sí? Y también es algo que es aplicable a nosotros, ¿verdad? Porque Él nos conoce y porque Él nos ha llamado a la salvación y porque Él va a cuidar también de nosotros. Entonces creo que esa sería una forma en cómo pudiéramos contestar o responder, ¿verdad? Ante una situación así. Leer lo que la misma palabra de Dios nos dice. Continuó, dice, el hombre es capaz de saber las cosas relacionadas al futuro debido a que Dios, a través de sus divinas profecías, ha revelado sus planes al hombre. Entonces, es muy importante poner atención a las profecías bíblicas, porque ellas nos revelan las cosas relacionadas al futuro de Dios. Aparte de la revelación divina, el hombre no puede saber nada respecto al futuro. El hombre, déjeme, ok. El hombre no puede adquirir información respecto al futuro por medio de los buscafortuna, de los médiums espiritistas y oráculos. No se puede saber lo que el futuro sostiene observando la formación de las nubes o el vuelo de los pájaros,
la posición de las estrellas en el espacio, las líneas que tenemos en la palma de las manos, o golpeando la cabeza de una persona. Mire hasta qué punto, hermanos, hay cosas que me parecen, perdón la expresión, me parecen ridículas, pero sucede, ¿sí? Por ejemplo, que a alguien le golpee la cabeza para saber el futuro, o que golpee la cabeza de una persona para saber el futuro. Es impresionante lo que se ve. O también dice, no se puede buscar el futuro, ¿verdad? En té de hojas, o jugando cartas, o jugando a los dados, o lanzando suerte, o en el análisis de sueños y supersticiones semejantes, ¿sí? La revelación divina es la única fuente que el hombre tiene de conocimiento concerniente al futuro. Conclusión. Profecía o la profecía es la revelación de Dios respecto a los asuntos futuros. Se ha estimado que casi un cuarto del texto de la Biblia fue profecía en el tiempo cuando ésta se escribió. Una cuarta parte de lo que se escribió dice que era profecía cuando se escribió, que no había acontecido. Mucho de la profecía bíblica, por supuesto, ya se ha cumplido. Cuando los eventos predichos ocurren, la profecía se convierte en historia. La profecía, por tanto, es la historia preescrita. Las profecías bíblicas eventualmente, cada una de ellas, se ha de cumplir. Entonces, vemos, hermanos, que muchas de las cosas que se escribieron, dice que un cuarto casi de lo escrito, cuando se escribió, era algo que iba a venir en el futuro y sucedió. Para hoy en nuestros días, pues sabemos que muchas profecías se han cumplido para la gloria de Dios y para el beneficio de la iglesia o de los creyentes, ¿verdad? La promesa de Jesús, por ejemplo, de que se iría, pero que no nos dejaría solos, que enviaría al Consolador y que Él nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas, ¿verdad? Esa es una profecía que ya se cumplió y que nos beneficiamos, ¿verdad? De la presencia de Dios a través de su Espíritu en nuestras vidas, ¿sí? Y cómo éste nos guía en nuestra vida espiritual. Y así muchas profecías se han cumplido, pero hay otras que están para el futuro y que sin duda, como dice la última parte de ahí del estudio, cada profecía se ha de cumplir, ¿sí? Por la fidelidad de nuestro Dios. Pues hermanos, aquí termina este capítulo 2, que se enfoca en la forma en cómo Dios ha revelado el futuro escatológico, ¿verdad? A sus hijos, a los creyentes, a los cristianos, ¿verdad? Que es a través de la profecía bíblica o de la palabra escrita. Quisiera saber si tienen algún comentario final o alguna pregunta que referente al tema. Ya les mostré ahí en el material un libro que pudieran conseguir si quisieran ampliar más su estudio sobre de estos temas, ¿verdad? Y voy a seguir anunciando más otros libros más adelante. Y también decirles que si quieren el PowerPoint, que me manden un texto, ¿verdad? Ya sea en Facebook o Messenger, o para que sepa yo a dónde voy a enviar el material, ¿verdad? Y así ustedes ya lo van a tener listo para seguirlo repasando en su casa. Entonces, háganme llegar ese texto o ese mensaje y con gusto les enviamos ya
el material. Ya tenemos listos el capítulo pasado y este capítulo de hoy ya está listo para enviárselos, ¿verdad? Así es de que háganme saber. Bueno, hermanos, si no tienen ningún comentario, adelante, hermano Eliseo. Ya se oye, hermano. ¿Y me oye? Sí. Oh, ok. Ah, un poquito nada más en lo que venía platicando nuestra hermana Milka acerca de la estatua esa o el templo ese del que no se cayó, que quedó intacto. Pienso yo que es algo bien difícil poder no sé, más cerca, no sé, ¿verdad? Si nos vamos a el principio, cuando en el principio, cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, por igual o por lo mismo, decía siempre, mejor nos hubiésemos ver quedado allá, siempre renegando, ¿verdad? Y es que teniendo ahí realmente la presencia de Dios, se puede decir literalmente, a hoy nosotros que estamos nada más con la enseñanza, es más difícil que la gente pueda creer en algo así nada más de oído, porque como decimos, la abertura del Mar Rojo cuando cruzó el pueblo de Israel es una historia sumamente grande, pero mucha gente lo ve nada más, oh sí, es una gran historia. Y para poderlo comprobar o para hacerlos entender realmente cómo es la vida, cómo es lo que Dios está queriendo acerca de cada uno de nosotros, yo pienso, en mi forma de verlo es un poco difícil porque cada uno de aquellos siguen teniendo imágenes y aún así hasta hermanos que han sido ya supuestamente convertidos o que ya están dentro del camino de Dios, también balancea la fe y también de veces intentan en busca de alguien que les ayude o que les den una ayuda acerca de los problemas que están pasando o de lo que ellos están viviendo. Es difícil poderles explicar o decirles realmente, mira, esto es así, que ellos lo puedan entender, porque siempre, como les decía yo, la mentalidad es del humano es como de decadencia, como de, no sé, algo que queremos mirarlo al instante. Como por ejemplo, yo trabajo, pues yo sé que al final de mi jornada, hasta mi paga, yo la puedo ver. Pero si yo le digo, yo estoy trabajando en la iglesia, pero ahí nadie me paga, no lo podemos ver literalmente, pero cuando uno ya es consciente en lo que uno está haciendo, uno mira las bendiciones de Dios. Creo yo que por ese lado es que es algo difícil o algo, no sé cómo explicarlo, para que la gente pueda entender esas profecías que solamente Dios es el que mira el pasado, el presente y el futuro. A ver si me puede explicar un poco por ahí. Sí, hermano, podemos, podemos entender
que el ser humano tiene el deseo de adorar eh, algo o a alguien, ¿sí? Y lamentablemente, pues, se presta o Satanás ha levantado o ha influenciado para que surjan muchos ídolos y algunos que también el ser humano mismo ha formado. Pero la debilidad, hermanos, por un ídolo, ¿verdad? Demuestra, esto es lo que debemos entender, que la debilidad que el ser humano tiene por adorar un ídolo demuestra, ¿verdad? El vacío de Dios en su vida, ¿sí? Entonces, eh, por eso Dios dice, ¿por qué me comparas o por qué me haces igual a esos ídolos? Si yo soy el único y yo no conozco a nadie o algo que se aparezca a mí, o sea, que con el cual me puedas comparar. No existe, dice Dios. Entonces, cuando la persona tiene esa debilidad, ¿verdad? Es porque hay un vacío de Dios en su vida y lo quiere llenar con algo. Y si le presentan una piedra, a esa adora, ¿sí? Si le presentan un madero, a esa adora. Por la necesidad de adorar a algo, ¿verdad? O por su vacío de Dios que no ha entendido o no ha conocido al Dios verdadero, entonces de adorar una piedra, un madero, lo que le presenten enfrente, ¿sí? Pero aquí en este tema estamos viendo el ídolo porque las personas acreditaban las obras que antes habían sido anunciadas y que se cumplieron a sus ídolos. Y ahí mismo les dice Dios, no, yo te anuncié las cosas que iban a venir, ¿verdad? Para que supieras que las conociste por mí y no por tu ídolo o no por la escultura o no por esto otro. Pero sí, hermano, hoy en día vemos un gran vacío del conocimiento de Dios en la vida de las personas y por eso es de que se hace difícil que crean a Dios, al único Dios verdadero. Y es que los ídolos modernos también, hermano, han dado mucha libertad, o hay mucha libertad también. No hay compromiso con el ídolo que se quiera seguir, no hay compromiso. Entonces, y un día creen en uno, otro día creen en otro, y nunca llegan a tener una relación o una responsabilidad con ese ídolo, si es que lo llamamos que tienen fe en él. En cambio, el Dios verdadero, el que conoce el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Ese demanda que nosotros le adoremos y que nosotros reconozcamos cuando Él nos revela las cosas que son para nuestro bienestar y dice, y si yo te las dije, y si las conociste por medio de mí, dice, ¿por qué no las vas a anunciar a los demás? ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede, hermano, en estos días. Y pues sí, se han levantado muchos ídolos, desafortunadamente, pero pues damos gracias a Dios por aquellos que todavía buscan al Dios verdadero y que deciden comprometer su fe y su vida a ese Dios verdadero que nos puede revelar incluso los acontecimientos que en un futuro sucederán para la humanidad y para los creyentes. No sé si respondí a su pregunta, hermano. No, sí, yo entiendo la situación en la que está uno parado. O por ejemplo, como a mí me han preguntado de cosas así. Y yo les digo, pues, es que en la Biblia no me enseña eso. Cuando a mí en la Biblia me enseñe que yo tenga que adorar a alguien más, entonces
ya ya cambiaría yo, pero mientras la Biblia no me diga que lo tenga que hacer, no encuentro una respuesta, porque a veces me han preguntado, ¿y qué cosas significan los santos? Porque, por ejemplo, que San Pedro, que él era el apóstol de Jesús y todo eso, le digo, sí, pero es que la Biblia no me dice que yo adore yo a él. Ujú. Entonces, o sea, por le digo, es difícil que los haga uno entender o que ellos alcancen a entender la realidad, que el contenido de la Biblia, que nosotros podamos mirarlo y podamos nosotros apegarnos más ahí, porque pues no hay otra cosa más que nos pueda guiar a algo más recto, algo más firme que la Biblia. La palabra de nuestro Dios, exactamente. Ajá. Por eso le digo, es difícil cuando las personas, como dice usted, pues tienen un vacío dentro de sí mismas, de conocimiento de Dios o de algo, porque ni siquiera en su Dios o en su creencia se afirman. Que yo les Exactamente. ya, habiendo preguntándoles, ¿y tú vas a la iglesia el domingo? Dicen, pues de a veces. Entonces, no hay una firmeza ni tampoco en los ídolos que ellos tienen, como Que decía ellos tienen. usted. Exactamente. Bueno, Ah, hermanos, pues me alegra haber escuchado sus comentarios y haber estado juntos en este estudio. Este, sigamos motivándonos y sigamos esperando los demás capítulos para seguir aprendiendo sobre el futuro de nuestro Dios. Gracias por sus comentarios. Gracias, hermano Eliseo. ¿Les parece bien si hacemos si no tienen ninguna pregunta más, les parece bien si hacemos una oración final? ¿me? ¿Sí? Ok. Vamos a orar entonces. Bendito Señor, una vez más, tocamos o hacemos esta oración en tu nombre, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindaste de pasar este tiempo de estudio en tu palabra. Gracias, Señor, por la profecía que tú has dejado escrita para el cumplimiento, Señor, para las que ya se cumplieron y también para las que en un futuro llegarán a cumplirse por medio de tu fidelidad. Te suplicamos, Señor, que nos sigas enseñando a través de tu palabra y que nuestra confianza cada día crezca más en ti, Señor, en tu fidelidad y en las promesas que tú, Señor, has dejado para un futuro. Te agradecemos por cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes, Señor, en este estudio virtual y por aquellos que también, Señor, en un futuro estarán mirando este video. Esperamos, Señor, que tu palabra les edifique, Señor, y les haga entender, Señor, el mensaje de ella para honra y gloria de tu nombre. Nosotros, Señor, como instrumentos tuyos, solamente te damos gracias por usarnos, Señor, para que estas profecías y para que eh, el futuro, Señor, cercano o el futuro que tú tienes preparado sea conocido por tus hijos. Gracias, todas estas cosas te las pedimos con bendición, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y estamos al pendiente para el próximo miércoles a las 7 de la noche. Paz a vosotros, hermanos. vos, paz.